Así es, amigos, regresamos aquí a tu TeleTV, donde transmitimos de México para el mundo, aquí en este programa, gran programa especial, con una estrella de Cuba, don Antonio del Conde, el Cuate. Estábamos platicando, don Antonio, de que ven el Granma, el comandante don Fidel, le pregunta a usted, bueno, ¿qué vas a hacer con este barco, no? Porque si tú lo arreglas, yo soy capaz de irme a Cuba en ese barco. Yo no sé qué pensó el comandante, ¿no? Él vio el barco, ya me conocía, ya tiene un año colaborando con él, y simple y sencilla y lisa y llanamente me dice, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Entonces yo le digo, señor, el barco no sirve, la quilla hay que cambiarse, ya está todo roto por dentro, inundado porque el barco lo había yo sacado del fango. Y me repite, si usted me lo repitió, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. No hice ningún comentario, me callé, me di la vuelta y me subí al coche. Ya estaba dada la orden, había que cumplirla, nada más. Ahí con ese antecedente, mi querido Willy, ¿hay algo que tú querías preguntarle aquí a don Antonio? Sí, efectivamente, Ángel. Estábamos pensando hace un rato acerca de que si Antonio del Conde sabía que ya cuando Fidel estaba aquí, ya el estudiantado cubano, así como el movimiento revolucionario en Cuba, presentía y sabía que Fidel de alguna manera iba a intentar llegar a Cuba, y prueba de ello es la insubordinación que se prepara en Oriente con vistas a apoyar el desembarco de yate Granma con Fidel al frente. ¿Sí tenías noticia tú de eso? Mira, cuando en un principio yo no sabía nada, estamos hablando de 1955, pero ya para 1956, cuando ingresó o se integró el yate Granma al movimiento insurreccional del comandante Fidel Castro, yo ya estaba bastante enterado de la situación de Cuba. Ya me había yo rebelado contra Batista, porque has de recordar que el segundo del comandante era Juan Manuel Márquez. Sí, efectivamente, Juan Manuel Márquez. Era el segundo, sí. Murió en el primer combate. A Juan Manuel Márquez lo había golpeado mucho la policía de Batista. Ese señor, Juan Manuel Márquez, era un poco mayor que nosotros, era un caballero, había sido líder, era todo un señor, ¿no? Entonces él me contó parte de su historia y me relató, me incluyó, me informó. Entonces fue cuando yo realmente me indigné de la situación cubana, y fue cuando ya me integré al movimiento, ya de corazón, ya de veras con ganas de derrocar a la dictadura. Entonces me dice el comandante Fidel Castro que le arregle el barco, y otro giro mi vida, ¿no? Dedicarme a arreglar el barco, pero en lugar de arreglarlo con un trabajador o con dos, tuve que meter una cuadrilla de trabajadores. Yo había dicho que el barco lo iba yo a arreglar, lo iba a tener ahí, ¿verdad?, para pasearme ahí en el río, porque es un río muy grande. Pero cuando me da esa orden el comandante y cambiaron los planes, les dije, no, es que yo me voy a llevar el barco fuera de Tuxpan, lo necesito arreglar rápido. Y siempre viviendo una doble vida, ¿verdad? Siempre. Sí, claro, como lo requiere en ese tipo de situaciones de calle. El clandestinaje. Entonces arreglé el barco a marchas forzadas, y repito, empecé por la quilla, luego los motores, calafatearlo, eso quiere decir repararlo todo, juntarlo, sacarle todo el lastre, en fin, etcétera, todo lo que hubo que hacer. Yo tenía un poco de experiencia con barcos chicos, con lanchas grandes, que se asemejan mucho a un barco grande. Bueno, este barco es de 63 pies, 50 toneladas, el yate. Yo tenía lanchas de 15 pies, de 20 pies, porque me dedicaba yo a la cacería, yo soy muy afecto a la cacería. Entonces, cuando el barco queda listo,
lo boto, lo echo al agua y me siento a gusto en el barco, en un barco fino, muy fácil de maniobrar, y lo empiezo a maniobrar y sobre todo probarlo para informarle al comandante que el barco ya está a flote y que ya está en condiciones de hacer una travesía. De eso me tomó algunos meses, indudablemente, que aproveché para cargar las armas y todo el avituallamiento y todo el equipo para la gente. Yo ya más o menos sabía la cantidad de gente, no exactamente preciso cuántos serían. Bueno, pero por ejemplo, en la capacidad del barco, ¿cuánta gente, cuando zarpó, cuánta gente era? Ese es otro punto que vale la pena aclarar. El barco era como máximo para 8 personas. ¿De verdad? Sí, eso es impresionante. ¿Cómo logré meter 81 personas y al comandante 82? ¿Cómo lo logré? Por la disciplina que tenía esa gente. Estaban preparados física y militarmente, políticamente, pero sobre todo con una disciplina que solamente el comandante Fidel Castro podía imponer. ¿Y tú pensabas integrarte verdaderamente al grupo? Yo era parte del grupo. Eras, sí. Desde un principio, desde el momento que iba a usarse el barco, claro, mi yate, y además era yo otro miembro de la expedición. Un combatiente más. Un combatiente más. Claro. Entonces, voy a contestar cómo fue posible meter 82 personas. 82 personas en una capacidad de un barco de 8. De 8. Cuando mucho. Y le voy a decir a usted cómo era para 8. En mi camarote, que era grande, 2 personas. Pues un camarote privado. En el salón, pues otras 2 o 4 personas, porque había sillones en el salón. Y adelante había un compartimiento para 2 personas. Y hasta adelante el marinero. Increíble. Pero la preparación del personal, de los expedicionarios, me permitió a la gente sentarla alrededor de la cama, sentarlos en la orilla. Don Antonio, vamos a hacer una pausa para que en el siguiente que regresemos vamos a checar específicamente cómo iba destinada la gente dentro del interior del barco Granma, 82, el yate Granma. 82 te dicen ahí. Regresamos aquí a tu TeleTV de México para el mundo.